Maaseh de Rabbi Eliezer de Rabbi Yoshua, segunda entrega. En la entrega anterior habíamos estudiado el momento en que el presidente del Sanedrín, Rabban Gamliel, es depuesto por su comportamiento que fue considerado por el resto de sus colegas como no propio, y en su lugar había necesidad de poner a otra persona que pudiese ser el representante del pueblo judío. El Sanedrín en esos momentos como una especie de parlamento, una sesión colegiada de personas que eran los encargados de manejar los destinos del pueblo judío después de la destrucción del templo y precisamente frente al gobierno de ocupación en ese momento, que era el Imperio Romano. Poner a la persona por la cual habían retirado no era políticamente correcto. Pensaron en Rabbi Akiva, que era un jajam muy grande y que del cual se contaban cosas muy especiales, pero para el momento no era la persona adecuada según lo que los sabios estimaban conveniente. Entonces decidieron optar por un sabio Meyuhas, o sea, por alguien que estaba conectado con las raíces del primer Betamigdash, de la época del primer Betamigdash. Era la 10ª generación de Ezra Sofer que comenzó la construcción del segundo Betamigdash, que él mismo, Ezra Sofer, estaba conectado con la abodá, el servicio en el templo durante la época del primer Betamigdash. Y por eso la Gemara dice sobre Rabbi Elazar ben Azaria, la persona que finalmente fue elegida. Dehu Haham, él era sabio, Washir, era rico, Behu Asiri le Ezra, y era la 10ª generación de Ezra. Haham de Imach Shele Mefarekle, era sabio porque si se le preguntaba algo lo respondía. Veashir era rico, de itle le faluje le be Keisar, porque si tiene que ir y trabajar, entre comillas, o sea, de alguna manera moverse en la casa del César, o sea, del gobierno de ocupación, o sea, los romanos, él lo podía hacer, a fuazal ufalach, podía ir y moverse. Behu Asirile Ezra, y era la 10ª generación de Ezra, de Itle Sehut Abot, y por lo tanto tenía Sehut Abot. Velomatze Anishle, y nadie podía de alguna manera dañarlo. Esto quiere decir que el Jajam elegido tenía que, o el que se iba a ser elegido, y en esto probablemente era un criterio que los sabios tenían para la elección en el Sanedrín, tenía que tener 3 características. Una, ser Jajam. ¿Y qué significa ser Jajam? Entonces responde la Gemara, o la Gemara nos indica, nos da un kibum para entender que la Jochma de la que ellos se refieren es el que si le preguntaba respondía. Esto parece una cosa bastante obvia, ¿no? Muy de perogrullo, que significa marchele o mefarekle, si pregunta responde. Pero no es tan simple. ¿Por qué? Porque la palabra que ocupa acá los sabios en la Gemara es makshele, o sea, de la palabra kushia. Kushia es una dificultad. O sea, no es simplemente una pregunta que yo tengo y la puedo encontrar la respuesta en cualquier rabino, sino que estamos hablando de una kushia. Kushia son las preguntas difíciles, o sea, las preguntas que vienen de la palabra kasher, que significa dificultad, o sea, las más profundas, que normalmente, ¿qué significa profundidad? No por el hecho de que es demasiado difícil el tema, sino que son temas que generalmente son transversales, o sea que no solamente se refieren a un punto dentro del alajá, sino que ese punto dentro del alajá se conecta con varias otras realidades paralelas que ese alajá o ese tema conlleva. Y para eso se necesita alguien que pueda conocer también las otras realidades para poder responder sobre esta realidad y que todo calce y que todo esté armónico. Y él, Mefarek, él podía lefarek. Utilizan los sabios la palabra lefarek. Lefarek en hebreo significa desarmar. ¿Por qué? Porque él desarmaba lo difícil, desarmaba la dificultad en el sentido de que podía ingresar fácilmente por esa dificultad
y que en cada etapa, en cada realidad y realidad, esa dificultad se aminorara, no estuviese presente. Eso es la Jochma a la que ellos se referían. Era Ashir, para el momento era necesaria la Ashirut, justamente para poder lifluje, trabajar. Dice, trabajar la cabana es que se necesitaba entregar dinero al gobierno de ocupación, al poder de que ocupaba, y él lo podía hacer. Y eso daba la posibilidad de que él pudiese hablar, estar, llegar, etc. Y finalmente era la 10ª generación de Ezra Sofer, como habíamos ya dicho en un principio, que esto fue el punto central que lo hace que lo escojan a él, por el hecho de su conexión con las generaciones anteriores de Yehudim Shomrei Torah Mitzvot, de personas que habían cumplido Torah Mitzvot y que venían de un tronco muy específico y muy especial. Atu vinieron a Ambrule y le dijeron, Nihale lemor leebe reshmetivta, le dijeron, usted está dispuesto a ser el Rosh Yeshiva, o sea, ser el presidente del Sanedrín y dar la drashá el próximo Shabbat. Amar leu izil beimlich venishebeiti. Les dijo, mira, voy a ir y le voy a preguntar a mi esposa. Azal amlich bedeviteo. Fue y le preguntó a su señora. Ambrale, le dijo la señora a él, Dilma ma'averin lach. Dijo, mira, puede ser que te terminan despidiendo a ti también, porque si han despedido a alguien para ponerte a ti, pueden despedir también a ti. Amarle le respondió él a ella, Lishtamesh inish yom hada bejasa de mukra o le mahara litbar. Le dijo, mira, no importa si un solo día se puede utilizar un vaso de vidrio, aunque el día siguiente se rompa, lo voy a usar igual. Ambrale litla jivarta. Le dijo ella a él, segunda opinión por el cual no aceptar el puesto, le dijo, Litlich, no tienes jivarta, no tienes cabellos blancos. Ajuyoma Bartam Nesare Shaneaba. ¿Por qué? Porque ese día él tenía 18 años. Y Trajes Lenisa le ocurrió un milagro, Behahadaru le Tamnesare Dare Jivarta, y le aparecieron 12 líneas o 12 cabellos blancos en la barba. Haino de que amar Rabbi Lazar ben Azaria, y eso es lo que dice Rabbi Lazar ben Azaria, Areani que ben Shivim Shana, yo tengo como 70 años, Velo ben Shivim Shana, y no 70 años. Ese Ani que ben Shivim Shana es lo que después ingresa, esas palabras ingresan en la Haggadah. O sea, encontramos acá un tema para reflexionar. Le preguntan al Jajam, le preguntan a Rabbi Lazar si acepta o no el puesto. Dice, lo tengo que consultar, lo tiene que usar con su esposa. Se lo consulta. La esposa le dice primero que es un puesto que puede ser temporario, puede ser que no sea algo fijo. Entonces él dice, no importa, incluso los puestos temporarios conviene ocuparlos, aunque sea por un poco de tiempo, no importa, hay que ocuparlo. Y después le dice, bueno, pero no tienes barba blanca. Entonces Hashem le hizo un milagro y hace que tenga barba blanca, o sea, que tenga unos cabellos blancos, 18 cabellos blancos, 18 líneas de cabellos blancos en la barba, para que se vea un poco más respetable frente a todo el resto de los ancianos. ¿Qué son estas dos opiniones de la esposa? ¿En qué se enraizan estas dos formas de pensamiento? Acá hay dos perspectivas con respecto a lo que significa la conducción de Am Israel, en las cuales encontramos dos formas de pensamiento, que una es la forma del pensamiento desde un punto de vista de lo material. Desde el punto de vista de lo material, Am Israel necesita kviut, necesita algo constante, y necesita también hadarah, y necesita también una presencia, necesita también como una dignidad, que son parte de la perspectiva de Am Israel
como Knesset Israel, o sea, como la congregación de Israel, que en este Sipur, en esta historia, está representada por la esposa de Rabbi Elazar ben Azariah, que ella representa justamente el Knesset Israel, la Keviut, la constancia, la timidiut, aquello que siempre está, y además la dignidad de Knesset Israel frente a sí misma y frente al mundo entero. Por otro lado, tenemos otra perspectiva, que es la perspectiva que vamos a denominar de el Hatán o Akadosh Baruj Hu. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a una perspectiva donde los valores no están fijados necesariamente por la trascendencia, sino por la inmanencia, o sea, no por la cantidad de tiempo, sino por la forma específica en que el tiempo se ocupa. Y por otro lado, el hecho de que la dignidad se adquiera por un milagro, como el caso este de que le salieron los cabellos blancos como en forma milagrosa, no porque haya crecido en edad, nos indica que es una característica que simplemente es accesoria. O sea, que es algo que es necesario que esté presente, pero puede ser conseguido no necesariamente por el derech normal, sino que también de una manera incluso sobrenatural. Esta es la forma en que Akadosh Baruj Hu maneja a Am Israel. O sea, de una manera a veces nekudatí, muy puntual, a pesar de que sea completamente confuso después o antes, hay un momento que ese es el momento preciso en el cual tiene que tomarse el vaso aunque después se rompa. Y por otro lado está que la dignidad de Am Israel puede venir también en forma milagrosa, no necesariamente como el resultado de un esfuerzo. Akadosh Baruj Hu decide en ese momento que la tengan, la tienen, si no la tienen, no la van a tener. Entonces, son dos formas de poder mostrar justamente la forma en que Knesset Israel, Akadosh Baruj Hu, se maneja. Eso a niveles más profundos en la forma en que expresarse. Continúa la Gemara y nos enseña, no hay que olvidar que justamente la segunda parte de la dignidad de Am Israel, esa que viene a nivel milagroso, es justamente la que ingresa a la Haggadah de Pesach, para indicarnos que en el Seder que ocurrió con Rabbi Akiva en Bnei Brak está presente justamente la Ashgahá, o sea, está presente la mano sobrenatural que Akadosh Baruj Hu quiere introducir en Am Israel desde ese momento en adelante. Entonces le dice a Ni que Ben Shibim Shana, Belo Shibim Shana, Tana Oto Ayom, en ese día, Silkuhu le Shomer Petach. Ese día Rabbi Elazar ben Azariah decidió sacar al Shomer, la persona que cuidaba la entrada del Bet Midrash. Benatna lahem reshut la talmidim leikanes, y le dio permiso no solamente a los sabios, Balei Trisin, como los denominaba Rabban Gamliel, sino también a muchos otros talmidim, probablemente no de la altura como el talmid que pregunta si la tefilá es de Arbit es Reshut Jová, que sí estaba presente, sino otros talmidim tal vez de menor rango, de menor jochma. Leikanes, Sheaya Rabban Gamliel Mahris Beomer. ¿Por qué? Y aquí nos explica cuáles eran los criterios que tenía Rabban Gamliel para así dejar entrar a sus clases a ciertas personas y a otras no. El Rabban Gamliel allá Mahris Beomer, Kol Talmid She'en Tojo Keboro, Lo Yehanes Le Beta Midrash. Decía que cualquier Talmid que su Tojo, lo que tenía dentro, no era Keboró, como lo que tenía afuera, Lo Yehanes Le Beta Midrash. O sea, una persona que no cumplía, vamos a estudiar la forma más simple, que no cumplía la halajá de una manera tal que manifestase el conocimiento que tenía, no era una persona digna de ingresar al Beta Midrash. O sea, si una persona puede ser que sabía mucho, y en ese momento lo había, como lo hay siempre, pero simplemente a nivel externo, a nivel de comportamiento, no se comportaba según lo que conocía o sabía. Eso se llama que en Tojo que boró, una persona así no la quería dentro. A Huyoma, y cómo podía saber si era así o no, estaba el Shomer. El Shomer que estaba en la puerta podía distinguir. ¿Por qué? Tenemos que ingresar a pensamientos que nos van a llevar a otros libros, pero lo conocemos de tradición, que hay algo que se llama Jochmat Apartzuf, o sea, que se puede distinguir en la cara de las personas, ellos podían, quién era así.
como fuese que fuese, Hahuyoma y Tosfu Kama Sapsalí. Se agregaron más pupitres, se agregaron más bancos en el Bet Midrash. Amar Rabbi Yohanan, Pligiba, dice Rabbi Yohanan que se discutió sobre el tema de cuántos bancos se agregaron. Abba Yosef ben Dustai Berabanam, entre Abba Yosef ben Dustai y otros rabinos, Halamar y Tosfu Arba Meot Sapsalé. Hay quien dice que se agregaron 400 sapsalim, Bejadamar Shvameot sapsalim, y hay quien dice que fueron 700 Shevameot sapsalei. O sea, se agregaron una cantidad bastante extensa de bancos con los nuevos alumnos que llegaron. ¿Por qué 400 y por qué 700? ¿Hay algo en estos números? Obviamente que sí. 400 porque el número 4 indica a los 4 elementos, al fuego, al aire, a la tierra y al agua, y estos alumnos que venían eran representantes justamente de las partes materiales de la Jochma, que aún no se habían asentado por completo en las partes espirituales, o que había una desconexión entre el elemento material agua y lo que significa a nivel espiritual. Eso es una posibilidad de verlo. Sheva Meot 700, 700 significa 7, 7 multiplicado por 100, que son las 7 sefirot que están por debajo, que van desde Hesed hasta el Malhut. O sea, eso quiere decir que era una conjunción de personas que representaban a esas sefirot sin conexión aún con las sefirot mayores, que son las sefirot de los mojim, o sea, de los cerebros, que eso es justamente el Tohó, que no era Keboró. Entonces se ingresaron. Hay quien dice entonces que son los elementos, hay quien dice que son las sefirot y desconexión de unos con otros. Cuando ocurrió esto, Habakahal Shadate de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, el antiguo presidente, se entristeció, se vio como triste por lo que estaba ocurriendo. Amar Dilma Hasbe Shalom Manati Torah me Israel. Dijo, tal vez durante mucho tiempo impedí que se estudiara Torah en Israel. A Hazule Behalme le mostraron en un sueño Hatzve Hivre de Malian Kitma. Le dijo, no, son como bolsas, como barriles llenos de kitma, llenos de ceniza, o sea, no son personas bemet, demasiado valiosas, o sea que todavía la distancia que hay entre el elemento tierra, material y lo que corresponde a nivel espiritual, si vamos a hablar de 400, o las sefirot de abajo con respecto a las sefirot de arriba, si vamos a hablar de 700, no está completo, o sea, bemet son rekin. Velo haba velo hi. Aji leitube daate. Velohi no fue eso lo que lo calmó, leitube daate hu. Beahasule le mostraron Tana eduyot bobayom nishnit bekol hija de ambrinan bobayom hahuyom hava. Y todo lo que está escrito normalmente en la Gemarot, cuando dice que en aquel día estudiaron, se refiere a este día, el día en que Rabbi Elazar ben Azariah asumió como presidente del Sanedrim. Rashi dice, Kahal Shedate de Rabban Gamliel, que Rabban Gamliel se entristeció, que Shera'a Shenitosfu Hayom Talmidim Rabim, cuando vio que se habían juntado muchos talmidim, Haya Doeg, entonces se preocupó, Shelo Yeanesh Bema Shemanaam Beyomav Milavo, y se preocupó porque tal vez va a ser castigado del hecho de que no permitió que estos talmidim vinieran en su momento a estudiar. De Malian Kitma le dijeron, no, son barriles llenos de Kitma, de ceniza, Klomar Af Elu Einam Reuim, no son Reuim Bemet, no son personas que eran necesario que ingresaran al Bet Midrash. Así le mostraron Minashamain. Hay una posibilidad de pensar que era así la Metziut, que fue así la realidad, pero hay también comentaristas que opinan que le mostraron que era así, no siendo así, para que de esta forma que Ilu se tranquilizara. Continúa la Gemara y dice,
Bejol eja de Ambrina en Bobayom, cada vez que aparece escrito Bobayom, en aquel día, Hahuyoma Haba, aquel día correspondía. Velo aita halajá, sheaita teluya bebeta midrash, y no hubo ninguna halajá, ninguna ley, ningún tema que se tuviese que estudiar en el Bet Midrash, Shelo Pirshua, que no fue ese día contestada, explicada. Entonces quiere decir que el hecho de agregar tantos y tantos más talmidín llevó a que muchísimos más temas y alajot fueran estudiadas y enseñadas en aquel día. Be'af Rabban Gamliel lo maná atzmo mi Betamidrash. Incluso el propio Rabban Gamliel se asistió al Betamidrash porque ahora estaba muy tosés, estaba muy con mucha dinámica de estudio en ese momento. Afilo Shahat, incluso una hora no dejó de ir. De Terán, como está escrito, Bobayom, en aquel día, Ba Yehuda Ger Amoni. Y justamente la Gemara trae una alajá que Shayach, que corresponde también a aquello de lo cual, o desde lo cual Rabban Gamliel tenía mucho que decir. En ese momento vino una persona, se llamaba Yehuda. Yehuda era Ger Amoni, o sea, era una persona que se había convertido y que venía de dónde? Venía de la nación de Amón. Lifneichen, delante de ellos, Bebeta Midrash, al Bet Midrash. Amar Lahem, les dijo este hombre a ellos, Ma ani labo bekahal, ¿acaso yo me puedo casar con una mujer que sea judía? Amarle, o amarle Rabban Gamliel, Asur atala bo bekahal. Le dijo, no, tú no puedes casarte con una mujer que sea judía. Amarle Rabbi Yoshua, le dijo a Rabbi Yoshua, mutar ata la bo bekahal. Tú tienes permiso de qué? De la bo bekahal. O sea, ingresaron en una discusión Rabban Gamliel y Rabbi Yoshua sobre el Ger Amoni. Según Rabban Gamliel, no tenía permiso este hombre de casarse con una mujer judía, eso se llama lo la bo bekahal. Y según Rabbi Yoshua, estaba mutar este ger de la bo bekahal, o sea, de casarse con una mujer judía. El tema es un tema antiguo, no es un tema nuevo en el Bet Midrash, y precisamente la opinión más mahmirá, la opinión que más estricta, que es la de Rabban Gamliel, obviamente se refiere a lo que está escrito Yehuda Ger Amoni, o sea, era un hombre. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos esto? Debido a que Rabban Gamliel era descendiente del rey David, y el rey David era bisnieto de una mujer moabita que había ingresado en el Kahal. Entonces esto le tocaba a él directamente, pero la halajá es que una mujer está permitida de casarse con un hombre judío, como en el caso de Ruth, la moabita, que se casó con Boaz, y de ahí desciende el rey David, de ahí la simiente del Melech HaMashiach, pero no un hombre. Un hombre está prohibido, y esa es la halajá simple, y eso es lo que sostenía Rabban Gamliel, o seguía sosteniendo Rabban Gamliel, que era lo que él había recibido probablemente de sus padres y los padres de sus padres hasta David Amelech. Y antes de él, en el mismo Bet Din de Boaz, la época de los Shoftim. Amarle, y ahora viene Rabbi Yoshua y dice, no, está permitido, también el hombre está permitido. O sea que Rabbi Yoshua hace como una especie de ampliación en la halajá y lo incluye también a los hombres. Amarle Rabban Gamliel, ve'alo kvar ne'emar, pero acaso no está dicho, lo yabo amoni be'moabi be'ka'al Hashem, que no puede venir un hombre amonita o moabita al Kaal, o sea, casarse con una persona de origen judío. Amarle Rabbi Yoshua, le respondió a Rabbi Yoshua, Beji Amón u Moab bimkomam hem yoshvim, que acaso Amón y Moab están en sus propios lugares, o Kovar ala Sanjerib. Conocemos de la época del primer templo que subió Sanjerib, o sea que vino el conquistador de Asirio, Melech Ashur, rey de Asiria, ubilbelet kol haumot, y confundió todas las naciones. Sheneemar, Beasur, Beasir, Gebulotamin, Beatidoteigen, Shavasti. O sea, dice el mismo Sanjerib que él rompió los gvulot de los pueblos, se los transportó de un lugar a otro y los confundió. Veorit kehavir yoshvim.
y hice que estuvieran los pueblos en otros lugares, porque tomaba grupos de personas y las transportaba a otros lugares, entonces eso confunde con la blanculo. Bekol de París me roba París. Entonces hoy día ya no tenemos esa alajá de Moabí o Moabí, están hablando ellos después de la destrucción del segundo templo, porque ya a final de la época del primer templo ya Sanjerif había confundido al mundo entero. Bejol de París, Merubá, París. Y todo el que viene ahora viene del clal, o sea, de la confusión. No sabemos de qué pueblo es. La halajá sigue vigente hasta los días de hoy. Que todas esas cosas que están escritas sobre diferentes pueblos que no pueden venir al Kahal, que no se pueden casar con personas de origen judío, estamos hablando solamente de hombres, las mujeres sí están permitidas, incluso entonces, hoy día también los hombres permitidos. ¿Por qué? Porque no hay una identificación clara de quién es de cuál pueblo. Amarlo Rabban Gamliel, le dijo Rabban Gamliel, Vealok var neemar, acharei ken hashivet shevut veneamom neum Hashem. ¿Acaso no está escrito en el profeta que Akadosh Baruj Hu va a devolver a Amón y lo va a poner en su lugar nuevamente? Ukvar shavu, y ya volvieron. Amarlo Rabbi Yoshua, Bealok var neemar, ¿acaso no está escrito Beshavti et shevut ami Israel? Yo también devolveré a mí a la esclavitud o a los remanentes de Israel los voy a devolver, en los Shavu, todavía no volvieron. O sea, si hay una nebuá de que Amón va a estar nuevamente en su lugar, también hay una nebuá de que el pueblo judío va a volver por completo, las tribus que también están perdidas van a volver a sus lugares, en los Shavu, todavía no volvieron. Miyad y Tiruhu la Bobe Kahal, inmediatamente le permitieron a este Yehudá, Ger Amoní, volver nuevamente y ser parte del Kahal y casarse con una mujer judía. Amar Rabban Gamliel, Oil Beajehu, dijo Rabban Gamliel, por cuanto que así fue, Izil Beapais el Rabbi Yoshua. Bueno, ya entendí que él es un jajam muy grande y que la dirección, el derech de los jajamín va con él, voy a ir y me voy a disculpar. Kimata le veité, cuando llegó a la casa, a su casa, a la casa de Rabbi Yoshua, Hazine de Ashiti de Viteu de Meshharam, y vio que las paredes de la casa de Rabbi Yoshua estaban todas negras, estaban todas con hollín. Amarle Mikotle veité hatani kar shepahamiata, le dijo, de las paredes de tu casa me doy cuenta que tú eres un herrero, que trabajas en una herrería. Pajamí, quien trabaja con pejam, o sea, que trabajas con carbones. Amarle hoy lolador shata parnaso, le dijo Rabbi Yoshua, pobre de la generación que tú eres el que lo dirige. Sheiyata yodea betzaran shel talmidei jajamim, que tú no sabes cuánto sufren los sabios de Israel. Bame hen mitparnesim, y tampoco sabes de qué ellos se mantienen. Ubame hen nizonin, y tampoco sabes de qué ellos comen. Amarlo neneteleja, le dijo Rabban Gamliel, le dijo, bueno, pero vine justamente a disculparme, no a que me enrostres en la cara todas las faltas que tengo por no saber de qué trabajabas y de qué comías. Mahulli, perdóname, lo ashgahbe, no lo perdonó, no lo tomo en cuenta. Lo ashgahbe, no lo tomo en cuenta. Asa bishvil kvod abba, le dijo, entonces hazlo por mi padre, o sea, por David Amelech, pies. En ese momento lo perdonó. ¿Por qué? Por el kabod de su padre, o sea, por el kabod de David Amelech.